del total de las exportaciones chinas es obra de las empresas transnacionales radicadas allí. Este porcentaje del total de las exportaciones chinas, que es obra de las empresas transnacionales, aumenta en la medida en que se escala en el camino de la complejidad tecnológica y el valor agregado. En este momento China es considerado como país individual el principal exportador mundial de bienes de equipo y de capital de alta tecnología. Son las empresas transnacionales que se han trasladado a China de Japón, de Taiwán, de Corea del Sur, de Estados Unidos, de la Unión Europea. El 60% de las importaciones chinas es también obra de las empresas transnacionales. El impacto de China en la economía mundial es inseparable del hecho de que se ha convertido en la principal plataforma de atracción de la inversión transnacional en el mundo de hoy, después de Estados Unidos. Ahora, este país de 1.300 millones de habitantes, que hace 30 años que realiza este proceso de apertura, de reforma, de vuelco sistemático al capitalismo, de atracción deliberada dentro de una estrategia de largo plazo de la inversión extranjera directa de las empresas transnacionales, tiene como principal problema social y político uno solo. El principal problema social y político de China, donde juega su estabilidad, o lo que es igual su gobernabilidad, en esta sociedad de 1.300 millones de habitantes, es cómo alimentar a su población de 1.300 millones de habitantes, que es el 22% de la población mundial. 1 de cada 5 habitantes del planeta es chino. ¿Y cómo hacerlo? Cuando tienen nada más que el 7% del total de las tierras fértiles agrícolas del mundo. Por eso, la demanda china agroalimentaria es un hilo rojo de carácter estratégico que profundiza su relevancia en la medida en que China aumenta su participación en la economía mundial. En la medida en que China más crece, en la medida en que China se integra cada vez más en el proceso de globalización de la economía capitalista, la importancia de las importaciones de alimentos va a ser cada vez mayor. 22% de la población mundial con solo el 7% de las tierras fértiles del mundo. Morgan Stanley acaba de señalar que la nueva clase media china, con ingresos crecientes, esa clase media tiene niveles de ingreso entre $5.000 anuales en términos de capacidad de compra doméstica y $13.000 anuales también en esos términos. Esta clase media china, que tiene ingresos crecientes y tendencia a un consumo cada vez más sofisticado, ante todo en materia de consumo de alimentos, esto es, de consumo de proteínas. Esa clase media china, y en general el pueblo chino, al aumentar sus ingresos, aumenta su demanda de alimentos. Y al aumentar su demanda de alimentos, cambia su estructura dietaria. Pasa de los granos a las carnes, y en las carnes busca las carnes blancas primero, luego las carnes rojas. El camino del ascenso histórico es también el camino del aumento en el consumo de proteínas. Esa nueva clase media china, según Morgan Stanley, va a alcanzar el 40% de la población china, esto es, unos 600 millones de personas, en el año 2012. Es en este cuadro mundial que aparecen algunas tendencias que afectan de manera directa a la Argentina. Para los países exportadores de commodities, por ejemplo la Argentina, o Brasil, o Chile, o Perú, el escenario mundial de principios del siglo XXI presenta una notable semejanza con el de fines del siglo XIX. Lo que sucedió entonces en Europa fue que entre los países industrializados de Europa hubo uno solo que mantuvo abierto su mercado interno agrícola ganadero. Fue Gran Bretaña. Todos los demás, Alemania, Francia, Estados Unidos,
crearon un círculo de proteccionismo agrícola. En ese momento irrumpió la Argentina en la economía mundial y se transformó, por lo tanto, en la proveedora de alimentos de la segunda revolución industrial británica. Pero Gran Bretaña entonces tenía 35 millones de habitantes. Y este fenómeno de apertura del mercado por el crecimiento de la demanda a través del aumento de los ingresos que reclama cada vez más alimentos, mientras se produce un proceso gigantesco de urbanización, entonces se refería a un país con 35, 40 millones de habitantes, y hoy se trata de un país que tiene 1.300 millones de habitantes en una región cuya población supera los 3.300 millones. Más de la mitad de la población mundial. Pero, ¿qué sucedió a partir de la década del 50? Las materias primas que exportaban estos países valían cada vez menos en el mercado internacional. Y los productos industriales que importaban costaban cada vez más. Este es el fenómeno que advirtió ese gran economista y pensador argentino que fue Raúl Prebisch. Fue que los países productores y exportadores de commodities sufrían un creciente deterioro en su intercambio internacional. Lo que ocurre es que a partir de la década del 90 y con la irrupción de China hacia Pacífico en el mercado mundial, en su condición de grandes potencias consumidoras de commodities, lo que ha ocurrido es que hay una inversión de este ciclo de depreciación de los commodities y de las materias primas en el mercado mundial. Hoy, lo que ha ocurrido en los últimos 16 años puede resumirse en estos términos. Lo que ha ocurrido es una reversión histórica de la tendencia al deterioro de los términos de intercambio. Si Prebisch viviera, advertiría que aquella ley de tendencia decreciente y de depreciación del precio de las materias primas en el mercado mundial ha dado un ciclo completo y arrastrado ahora por el consumo asiático y en primer lugar chino, también la India. Lo que hay es una apreciación creciente del precio de las materias primas en el mercado mundial y debido a la condición de gran potencia exportadora de productos industriales, una caída sistemática del precio de los bienes industriales en el mismo mercado mundial. Hay una reversión de la tendencia al deterioro